@FM Popular 893. Está intentando intimidarte para que te suelte, pero aquella zarza no deja de arder. Agazapado, espera el momento entre tinieblas, rugiendo fuerte, pero aquella zarza no deja de arder. Ten confianza, el ángel del Señor ha hecho un cerco a tu alrededor. El diablo no puede, por más que lo intente, no puede tocarte. Tú has sido comprado a precio de sangre. Dios te bendiga, muy buenas tardes. Te saludo con el amor de Cristo Jesús, con la paz del Señor, ¿no? Primeramente quiero darle gracias a Dios, ¿no? Porque Él fue el que me regaló un día más de vida. Y Él fue el que permitió que yo llegue a este lugar, ¿no? A través de su Santo Espíritu, ¿no? Hoy quiero decirte que hay oportunidad, hay un Cristo que salva, hay un Dios que te ama, a vos que estás del otro lado, amiga mía. Mi nombre es Alan, congrego en el Ministerio de Salvo por Gracia, que se encuentra ubicado en el barrio de Norione, ¿no? En la localidad de Claypole. Los días de reunión son los días martes, los días jueves y los días sábados. Ambos días a las 7 de la tarde, ¿no? Los días miércoles hay reunión de damas a las 5 de la tarde y cada 15 días también hay reunión de hombres a las 7 de la tarde, ¿no? En el día de mañana hay reunión de damas, ¿no? Ahí van a estar las hermanas buscando la presencia del Señor, ¿no? Importante buscar la presencia del Señor, ¿no? Y los días viernes a las 7 de la tarde hay reunión de jóvenes. Los viernes a las 7 de la tarde, ¿no? Bueno, gracias a Dios, ¿no? Que permitió que llegue, ¿no? Para llevarte una palabra de aliento, una palabra de vida, una palabra de esperanza, ¿no? Porque esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios genera esperanza. Tenemos un Dios de oportunidades. A vos, amiga mía, que quizá no lo conocés, ¿no? Dios te está esperando. El Señor dijo que el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Así que la oportunidad es para todos. No creas porque quizá hiciste algo tan malo en tu vida, Dios no te va a perdonar. Sí, Dios te va a perdonar. A través de nuestro único Rey y Salvador Jesucristo hay perdón de pecados, ¿no? No hay pecado chico, no hay pecado grande, y Dios todo lo perdona. Bueno, antes de ir a la palabra, ¿no? Que Dios puso en mi corazón, ¿no? Quisiera mandarle saludos, ¿no? Primeramente a mi pareja, ¿no? A la mujer que Dios puso en mi vida, a mi novia Claudia, ¿no? Que Dios la bendiga grandemente a ella y a sus hijos, ¿no? Quería mandarle saludos, bueno, al hermano Ezequiel y a la hermana Natalia, ¿no? Que ellos son los conductores de este programa, ¿no? Pero hoy, en el día de hoy, no pudieron llegar, ¿no? Pero a Dios gracias, ya el lunes que viene van a estar ellos acá, ¿no? Bueno, mandarle saludos también a todos los hermanos, ¿no? A mi pastor Ernesto Guzmán, ¿no? Que es el hombre que está a cargo, que Dios puso a cargo de la obra, ¿no? A su esposa, la hermana Rosario, ¿no? El hermano Juan, la hermana Sandra, ¿no? La hermana Moni y su familia, ¿no? La hermana Lourdes, el hermano Franco, ¿no? La hermana Cristina, la hermana Carmen. Todos los hermanos de la congregación, ¿no? Somos varios, ¿no? Y a todos los que apoyan la obra del Señor, ¿no? Porque lo importante de colaborar en la obra de Dios, ¿no? Tiempos duros, tiempos difíciles, tiempos de mucha angustia, tiempos de mucha necesidad, ¿no? Lo que estamos atravesando, ¿no? Tiempos difíciles, ¿no? Para todo ser humano, tiempos difíciles, ¿no? Para el que está en el camino del Señor y mucho más para el que no conoce de Dios, ¿no? Porque el que conoce a Dios, ¿no? El que tiene a Cristo en su corazón,
Dios dijo que va a estar con nosotros hasta el último día de nuestra vida, ¿no? Y tenemos un Dios que cumple promesas. Este es el Dios que cumple las promesas, un Dios de pactos que siempre va a cumplir su promesa, ¿no? Este Dios que nos dejó su palabra, ¿no? Que es la herramienta que Dios nos dejó, ¿no? Para que día a día nosotros podamos batallar, ¿no? Las acechanzas del enemigo, ¿no? Porque este es un camino difícil, no es un camino color de rosa, ¿no? Todos vamos a tener pruebas, todos vamos a tener dificultades, ¿no? El evangelio ese de la prosperidad, de que todo te va a salir bien, no. En este camino hay que ser valiente, hay que esforzarse, ¿no? Pero es un camino de bendición y es el único camino de la salvación. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Lo que Dios puso en mi corazón hoy se encuentra en el libro de Éxodo. Para compartir, ¿no? A los hermanos, ¿no? A los que no conocen de Dios también, ¿no? Una palabra quizás muy conocida, ¿no? El libro de Éxodo, capítulo 33, ¿no? Habla de lo más importante que puede tener un ser humano en este mundo. Lo más glorioso que puede tener un ser humano en este mundo. Lo más hermoso, lo más precioso que puede tener un ser humano en este mundo. Lo que cuando uno puede llegar a marcar la diferencia. Que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso no se compara con nada, amigo mío. Quizá que vos no conocés de Dios, no se compara con nada la presencia de Dios. Es lo que tenemos que cuidar. Es lo que tenemos que estar tratando siempre de estar cerca. De estar en comunión con Dios, ¿no? Por eso es lo importante de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Qué sería de nosotros sin la presencia de Dios en nuestras vidas? No seríamos nada, ¿no? Sin la presencia de Dios en nuestra vida no seríamos nada. Seríamos un ser espiritual vacío. Porque lo que marca la diferencia en un ser humano de lo que era antes y lo que es ahora es la presencia de Dios. Dice así la palabra del Señor. Voy a hacer una pequeña oración antes para que sea el Espíritu Santo que esté hablando a través de mi vida, ¿no? Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, me acerco delante de tu presencia, Padre Santo, para rogarte, para suplicarte, Padre amado, que sea tu Espíritu Santo que esté hablando a mi vida, Señor mío Dios amado, para que pueda transmitir tu palabra a los 80 que están del otro lado, Padre Santo. Que sea una palabra de edificación, una palabra de aliento, Padre Santo, una palabra de esperanza, Señor mío Dios amado, en tiempos tan difíciles. Así lo creo, Señor mío Dios amado, porque tu palabra nunca va a regresar vacía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. Éxodo capítulo 33. Una palabra, ¿no? Una promesa, ¿no? Que quizás Dios le hizo al pueblo de Israel también, ¿no? Esta palabra viene después, ¿no? De que el pueblo de Israel se había equivocado, ¿no? Se había equivocado tremendamente, ¿no? El pueblo le había dado como la espalda a Dios, ¿no? Eso es lo que uno nunca debe hacer. Porque ellos habían dado un paso acostado y se fueron para el lado de la idolatría, ¿no? En el capítulo 32 habla del becerro de oro, ¿no? Como el pueblo de Israel se equivocó, ¿no? Empezó a entrar en idolatría, ¿no? Empezó a adorar a un Dios que no está vivo, porque el único Dios vivo se llama Jehová de los ejércitos, ¿no? Y eso a Dios le molestó, ¿no? Dios es un Dios celoso también. Dios no quiere que nosotros sirvamos a otros dioses, que miremos a otros dioses, ¿no? Por eso es lo importante de la presencia de Dios en nuestra vida, que nunca se vaya la presencia de Dios en nuestra vida. Te puede dejar tu familia, te puede dejar tu esposa, te puede dejar tu esposo, te pueden dejar tus amigos, ¿no? Pero eso nunca se va a comparar a que la presencia de Dios no esté más en tu vida. Imagínate si Dios te dice el día de mañana, ya no voy a estar más contigo. ¿Qué va a hacer de mi vida cuando se levante el enemigo contra mi vida? ¿Qué va a hacer cuando el brujo, cuando el santero haga un trabajo en contra de mi vida? ¿Quién va a pelear conmigo? La palabra dice que Jehová peleará por vosotros y nosotros tenemos que estar tranquilos, ¿no? Pero necesitamos que la presencia de Dios esté en nuestra vida. Por eso es lo importante de la oración, por eso es lo importante de la búsqueda, ¿no? Porque Dios ama la búsqueda. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así la palabra del Señor. Éxodo capítulo 33 tiene como título la presencia de Dios prometida. Dios promete, Dios cumple. Dice la palabra de Dios que aunque nosotros le seamos infieles, Él permanece fiel, ¿no? Y acá el pueblo de Israel le fue infiel a Dios. Le fue infiel porque había levantado un becerro de oro, dice que Aarón había levantado un becerro de oro para que ellos lo idolatren, ¿no? Pero Dios cumplió su promesa igual con este pueblo. Dios siempre va a cumplir su promesa. Por más que nosotros nos equivoquemos, Él siempre va a cumplir tarde o temprano lo que Él nos prometió.
Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel. A pesar de que el pueblo se había equivocado, a pesar que el pueblo no estaba bien delante de la presencia de Dios, Dios dijo que iba a enviar un ángel, que iba a enviar su ángel para que los acompañe. Pero Dios no iba a ir, Él iba a enviar un ángel. ¿Por qué no iba a ir Dios? Porque Dios sabía cómo estaba ese pueblo delante de su presencia. Por algo Él no dijo, no, Él no iba a ir, iba a enviar un ángel. Quizás uno se puede conformar, ¿no?, con que el ángel del Señor sea el que lo acompañe día a día, ¿no? Y uno pueda llegar a alcanzar la bendición, pero eso sería conformarse. Y en este camino nunca hay que conformarse, porque Dios no quiere bendecir grandemente, porque Dios quiere que crezcamos espiritualmente en este camino, ¿no? Por eso Moisés, un hombre tan apasionado, ¿no?, por sentir la presencia de Dios, ¿no?, por conocer a Dios, ¿no? Porque este capítulo habla también de que Dios me dio esta palabra, ¿no? Cómo anhelaba Moisés conocer a Dios cada día más, ¿no? Y eso es lo importante de este camino, ¿no? De no conformarnos, ¿no?, con lo que Dios nos dio hasta el día de hoy, ¿no? Sino seguir buscando de su presencia, seguir buscando de su amor, seguir buscando de su gran misericordia, seguir buscando de su palabra, ¿no? Por eso estamos en este camino, hermano, porque cada día queremos conocer más a Dios, ¿no? Uno tiene que tener ese anhelo, tiene que tener esa necesidad, porque eso es una necesidad, y no conformarse, porque acá el pueblo, quizás algunos dice, y yo enviaré delante de ti el ángel, pero él no iba a ir, Dios iba a enviar un ángel nomás. Y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo. El ángel de Jehová iba a sacar todo obstáculo del pueblo de Israel, ¿no? Pero él no iba a ir, iba a enviar a su ángel. Y lo que hará sido cuando Dios le dijo esto a Moisés, ¿no? Como Moisés habrá inquietado, ¿no? Porque Moisés era un hombre que quería que la presencia de Dios esté sobre su vida, que quería que la presencia de Dios lo acompañe a cruzar ese desierto. Él no se conformó con que Jehová mande un ángel. Por eso lo importante de buscar de Dios día a día, ¿no? De no conformarnos, de seguir adelante, de seguir creciendo en este camino. Por algo Dios nos puso. Dios nos dio un propósito a todos, hermano. Todos tenemos un propósito en este camino, ¿no? Y Dios nos ama. Dios nos quiere ver cada día creciendo más en este camino, ¿no? La palabra de Dios dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, ¿no? Cada día de tratar de seguir los pasos de nuestro único Rey y Salvador Jesucristo, ¿no? Verso 3, a la tierra que fluye leche y miel. Pero dice, pero yo no subiré en medio de ti. Ahí Dios le aclara a Moisés que Él no iba a ir con ellos. ¿Por qué Él no iba a ir con ellos? Porque el pueblo no se había arrepentido aún de lo que había hecho. No había recapacitado, no había entrado en sí de lo que había pasado con el becerro de oro, ¿no? Por eso Dios dijo, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. Era un pueblo que no quería entender, era un pueblo que no quería glorificar solamente al Dios de la gloria, ¿no? Por eso Dios le dijo a Moisés que este pueblo era de duro acero y por eso solamente Él iba a enviar a su ángel. Pero Moisés no se quedó de brazos cruzados. No son tiempos de quedarnos de brazos cruzados, son tiempos de clamar a Dios, ¿no? Con todas las cosas que están pasando ahí afuera, ¿no? ¿Quién no tiene un problema hoy en día? ¿Quién no tiene una dificultad hoy en día? Yo que trabajo en la calle y son tiempos tan difíciles, la gente anda angustiada, la gente anda preocupada. La gente anda pensando que ya no hay esperanza. Pero déjame decirte en esta tarde que si la presencia de Dios está contigo, hay esperanza, hay victoria, hay oportunidad. Por eso cuidemos la presencia de Dios en nuestra vida.
a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino, le dijo Dios. Por algo él no quiso ir en ese momento, por algo Dios solamente envió a su ángel. Él sabía que ese pueblo estaba equivocado en ese momento porque aún no se habían arrepentido. Pero este es un Dios de oportunidades, un Dios de misericordia. Y siempre hay una oportunidad de reconciliarnos con el Señor, ¿no? Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto. Y ninguno se puso sus atavios. El pueblo se dio cuenta. El pueblo recapacitó. Que la presencia de Dios no estaba sobre su... que no iba a estar con ellos la presencia de Dios, ¿no? Y se entristecieron ellos, se entristecieron. Dice que se sacaron sus atavios, sus adornos, todas las cosas que ellos le habían dado a ese becerro de oro, ¿no? Cómo recapacitó el pueblo de Dios. Lo importante de humillarnos delante de la presencia de Dios, ¿no? De saber que todos nos equivocamos, ¿no? El salmista decía que aquí que tú amas la verdad en lo íntimo, ¿no? Y Dios ama la verdad, ¿no? Dios ama cuando reconocemos nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras faltas, ¿no? Eso le agrada a Dios. Y oyendo al pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavios. El pueblo reconoció, ¿no? Miren lo importante que es ser sincero delante de la presencia de Dios. Porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel. Yo le había dicho a Moisés que le habla al pueblo, ¿no? Que estaban siendo equivocados, ¿no? Que no estaban en el camino correcto, ¿no? Por eso la presencia de Dios no los acompañaba, ¿no? Yo no quería acompañarlos a ellos. ¿Por qué? Porque los podía consumir en el medio del camino, decía la palabra. Y Dios le había dicho a Moisés que le anuncie al pueblo, ¿no? ¿Para qué? Para que recapacite. La palabra de Dios siempre nos enseña, ¿no? La palabra de Dios siempre nos advierte. Y a los hijos de Israel: vosotros sois pueblos de dura cerviz. Moisés le dijo al pueblo que estaban equivocados, que no estaban bien delante de la presencia de Dios. Y el pueblo oyó, y el pueblo escuchó, y el pueblo recapacitó. Vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Por eso Dios solamente había enviado el ángel. Yo le estaba dando la oportunidad que se arrepientan de esa idolatría que habían tenido, ¿no? Con el becerro de oro. Mire cómo Dios nos da oportunidad. Amiga mía, vos que estás del otro lado, este es un Dios de oportunidades. No creas porque te has equivocado tantos tiempos, tantos años en tu vida. Déjame decirte que hay alguien que te tiene en cuenta, hay alguien que te ama, hay alguien que te está esperando. El Señor dijo: he aquí, yo llamo y estoy a la puerta. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, yo cenaré con él y él conmigo, ¿no? Dios te está esperando, amiga mía. Hay oportunidad en Cristo. Hay salvación en Cristo Jesús. Siempre hay una oportunidad. Mientras haya vida, hay esperanza y hay oportunidad. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate, pues ahora tus atavios, para que yo sepa lo que te he de hacer. Dios le avisó a Moisés que recapacite, que se den cuenta de lo equivocado que estaba el pueblo de Israel, ¿no? En ese tiempo, en ese momento, ¿no? No habían tenido paciencia, no fueron pacientes, ¿no? Porque Moisés había prometido que iba a volver, ¿no? Pero ellos, al no ver que Moisés llegaba, ¿no? Se desesperaron, ¿no? Y entraron en idolatría, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Siempre hay que ser paciente, ¿no? Yo he pasado por muchos años de mucha oscuridad, ¿no? En mi vida, pero bueno. Llegué al camino cuando Dios lo quiso, así, ¿no? En el momento perfecto, porque los tiempos de Dios son perfectos, ¿no?
Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavios desde el monte Horeb. Moisés no se quedó de brazos cruzados. Advirtió al pueblo, le dijo lo malo que estaban haciendo porque Dios le había dicho eso. Y aquí entra lo más importante, ¿no? En el verso 7 dice, Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos. Moisés levantó un tabernáculo, ¿no? Un templo, una casa de oración chiquita sería en esos tiempos. Y lo llamó el tabernáculo de reunión, ¿no? Lo importante, ¿no? De estar en la casa de oración, ¿no? De buscar de Dios, ¿no? Porque Dios te escucha. Dios te escucha tus oraciones. Orar es hablar con Dios, ¿no? Y Dios te responde también. Después, más adelante en este capítulo, la palabra misma de Dios te lo va a revelar, ¿no? La palabra de Dios te lo va a confirmar, ¿no? Mandamos saludos a todos los hermanos, ¿no? El hermano Hugo, que no lo nombré, ¿no? La hermana Ángela también. Y a todos, ¿no? Sandra, el hermano Ezequiel, ¿no? La hermana Natalia, a todos. Dios los bendiga grandemente, ¿no? Importante, ¿no? Que Dios igual cumplió su promesa con este pueblo, ¿no? Y Dios le dio la oportunidad, ¿no? De estar de vuelta bien delante de su presencia, ¿no? Pero hubo alguien que intercedió, que en este caso fue Moisés, que no se conformó. Quizás uno puede ser bendecido grandemente, uno puede tener un buen trabajo, una buena casa, ¿no? Puede tener un auto, ¿no? Puede gozar de muchas cosas, ¿no? De muchos beneficios que Dios no puede dar en esta vida, ¿no? Pero nada se va a comparar con la presencia de Dios en nuestra vida. La presencia de Dios en la vida de una persona es lo más glorioso que te puede pasar. Digamos que prefiere uno no tener nada, pero que la presencia de Dios esté sobre su vida. Eso es lo que quiere decir esta palabra, ¿no? Porque uno puede tener las bendiciones, pero si la presencia de Dios no está sobre su vida, uno va a estar siempre vacío igual. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Estaba fuera donde estaba eso. Lo construyó lejos Moisés de ahí. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo a orar, a hablar con Dios, dice que todos se levantaban, ¿no? Qué importante que es orar, ¿no? Cómo el pueblo se levantaba y también quería ver, estaban a ver qué era lo que hacía Moisés, ¿no? Y Moisés buscaba a Dios, buscaba la presencia de Dios, por eso que Dios ama la búsqueda, ¿no? La palabra de Dios dice que tenemos que orar sin cesar, ¿no? La oración es muy importante, más en estos tiempos, ¿no? La oración en la vida de un cristiano es como el oxígeno del alma. Un cristiano sin oración no puede hablar con Dios, no puede tener esa comunión, ¿no? Y Dios le habla a los que oran. La palabra acá lo va a decir claramente. Salía del tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Verso 9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Ahí la palabra es clara. ¿Quién hablaba con Moisés? Hablaba Dios con Moisés. Dice que la columna de nube descendía, ¿no? Miren lo que es este Dios maravilloso, que en el día los acompañaba una columna de nube, y en la noche en el desierto los acompañaba una columna de nube de fuego, ¿no? Dios estaba siempre con su pueblo, a pesar de que se habían equivocado, se habían apartado de sus caminos, ¿no? Él estaba igual ahí, guardándolo, cuidándolo, ¿no? Porque era un pueblo con promesa, ¿no? Y Dios lo que promete, Dios lo cumple siempre. Por eso lo importante a veces esperar
en Jehová, esperar en Dios, ¿no? Que Él lo va a hacer tarde o temprano. Te va a cumplir esa petición. A vos, hermana que tenés en tu corazón, Dios te la va a cumplir tarde o temprano. Si Él prometió, Él lo va a hacer. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Ya Dios hablaba con Moisés. Ya el pueblo ya miraba lo que Moisés hacía, la comunión que tenía Moisés con Dios, ¿no? Y que hacía el pueblo, dice que ya adoraba. Este pueblo ya estaba haciendo de vuelta al camino, de vuelta al reír. Porque veían cómo Dios hablaba con Moisés, ¿no? Pero Moisés insistió, no se conformó, ¿no? Moisés quería más de Dios todavía, ¿no? Tenía esa hambre de conocer más a Dios, de conocer a Dios profundamente, ¿no? No solo de sentir la presencia de Dios, ¿no? Sino quería algo más, Moisés, ¿no? Era un hombre que no se conformaba, por eso lo que le decían del conformismo, ¿no? De nunca conformarse, ¿no? Con quizá el entendimiento, el conocimiento que te dio, no, porque Dios te quiere dar más todavía. Dice la palabra de Dios que para Él somos piedras preciosas, ¿no? Dice que de los confines de la tierra Él nos trajo, ¿no? Lo más vil, lo más despreciado. Para Dios es mucho. Por eso, amigo mío, vos que estás del otro lado, que quizás sientas que no sos nada, hay un Dios que te tiene en cuenta. Hay un Dios que te ama, hay un Dios que te va a dar la oportunidad de que su presencia esté en tu vida. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y el verso 11, mire lo que dice el verso 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. La oración, cuando uno ora, no piense que está solo, que está hablando con cualquier cosa, no. Cuando usted ora, usted está hablando con Dios. Por eso es lo importante de la oración. Dios escucha su oración. Y Dios te va a responder también. Hermano o hermana en Cristo, Dios te va a responder también. Nunca deje de orar. Orar sin cesar, orar los unos por los otros, dice la palabra. Este es un Dios fiel, un Dios de poder. Un Dios que todo lo cumple. Pero hay que buscar a Dios, hay que hablar con Dios, hay que orarle a Dios, hay que clamarle a Dios. Y hablaba de Jehová a Moisés cara a cara. Mire lo que dice, como habla cualquiera a su compañero. Dios te ama, Dios es tu amigo. Dios quiere que le hables, Dios quiere que lo conozcas. Dios quiere que tengamos comunión con Él. Como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Dice que Josué era joven ya, pero ya tenía esa necesidad de conocer más a Dios. Tenía ese deseo de servir a Dios, ¿no? Y lo que terminó siendo Josué después. Dice que nunca se apartaba del medio del tabernáculo, Josué. Eso es lo que Dios quiere, que nunca nos apartemos de su presencia, a pesar de las dificultades, a pesar de las luchas, a pesar de las fallas, a pesar de que a veces nos equivocamos. Nunca te apartes de la presencia de Dios. Nunca te apartes de la presencia de Dios. ¿Saben por qué le digo que nunca se aparten de la presencia de Dios? No conozco a nadie que apartado de la presencia de Dios le haya ido bien. No conozco ni un testimonio que en el poco camino que tengo, ¿no?, en este evangelio, que
apartado de la presencia de Dios le haya ido bien. Por algo la Escritura dice, separado de mí, nada podéis hacer. Siga buscando a Dios. Siga orándolo, hablándole a Dios, porque orar es hablar con Dios, que Dios responde, que Dios escucha. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Qué tremendo, y hablaba como cualquiera habla a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Moisés empezó a inquietarle, empezó a decir a Dios que él dijo que iba a sacar a este pueblo, pero Dios no le había dicho a quién iba a enviar con él. Moisés quería que la presencia de Dios esté acompañándolo. Moisés no se conformó con el ángel que Dios le dijo que le iba a enviar. No se conformó, él quería más. Tenía ese deseo de que la presencia de Dios esté sobre su vida. Y ese es el deseo que tenemos que tener nosotros día a día, ¿no? A pesar de que somos siervos inútiles, ¿no? Porque todos nos equivocamos. No hay un justo, dice la palabra, pero tenemos que tener ese deseo de que la presencia de Dios esté sobre nuestra vida. Tenemos que tener ese deseo de que de conocer a Dios cada día más. Eso era el anhelo que tenía Moisés, que no se conformaba con nada. Quería más y quería más de Dios día a día. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Dios te conoce por tu nombre. Dios te tiene en cuenta. Para Dios vales mucho. Por eso Él quiere que te acerques cada día más a Él. Dios ama la verdad, Dios ama la búsqueda. Lo importante de cada día buscar más a Dios. ¿Por qué? Porque Él te ama. Él quiere verte gozoso, alegre, bendecido, en victoria. Te quiere ver Dios. Pero hay que poner de uno también. Hay que tener ese empeño acá como tuvo Moisés. De que no se conformó. No se conformó con que Dios le iba a dar la tierra prometida. Que Dios iba a enviar a su ángel. Y que le iba a sacar a todo obstáculo, todo enemigo del camino. No. Moisés dijo, no. Si la presencia de Dios no está conmigo, no me saques de aquí, le dijo después. Siga buscando de la presencia de Dios, hermano. Iglesia bendita de Jesucristo. Busque de la presencia de Dios, ¿no? ¿Qué sería de nosotros si la presencia de Dios en nuestra vida? ¿A dónde estaríamos, no? La presencia de Dios es la que marca la diferencia en la vida de una persona. El Espíritu Santo de Dios dice que es el que convence al mundo del pecado, ¿no? Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, le dijo Moisés. Moisés no quería su camino, Moisés quería el camino de Dios. Ese es el camino que tenemos que seguir de día en día. Hay un solo camino, hay una sola verdad. Hay una sola vida que se llama Jesucristo. Por eso Moisés le rogó a Dios. Mostrame tu camino, le dijo. Mostrame tu camino. Ese es el camino que tenemos que seguir. Ese camino que Dios le clamó a Moisés. El camino para que Dios nos acompañe día a día, ¿no? En ningún día de tu vida te dejaré, te dijo el Señor. Yo estaré contigo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Dios siempre va a estar contigo. Dice que aún está extendido su brazo para salvar, para levantar, para rescatar. Tiempos duros, tiempos difíciles, con todo lo que está aconteciendo.
Dios aún está dando oportunidades. Te ruego que me muestres ahora tu camino. Mire lo que le dice Moisés a Dios, al mismo Dios, porque Moisés hablaba con Dios. Así como yo puedo hablar con Dios a través de la oración, así como vos que estás al otro lado, que quizás no conocés a Dios, vos también podés hablar con Dios. Todos podemos hablar con Dios. Te ruego que me muestres ahora tu camino. ¿Para qué? Para que te conozca, le dijo Moisés. Moisés quería conocer a Dios. No se conformó con que le iba a enviar un ángel, con que iba a quitar todo obstáculo de su camino, no. Moisés quería conocer a Dios. Por eso le dijo, mostrame ahora tu camino para que te conozca. Y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Hermana, hermana, nosotros somos el pueblo de Dios. Este no es el pueblo de hombre, este es el pueblo de Dios. Acá la palabra lo dice. Moisés le dijo a Dios, mira que esta gente es pueblo tuyo. Dice que somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, dice su palabra. No somos cualquier cosa. Somos el pueblo de Dios. Con todo lo que Moisés insistió, con todo lo que Moisés habrá orado, habrá clamado en el tabernáculo. Con todo lo que Moisés nunca bajó los brazos, él siguió insistiendo porque él quería que la presencia de Dios esté en su vida. Que la presencia de Dios lo acompañe día a día a cruzar ese desierto. Por algo digo que tenemos un Dios que escucha. Tenemos un Dios que responde. En el verso 14 dice así la palabra del Señor. Lo que le dijo Jehová a Moisés, lo que le contestó Jehová a Moisés. Y él dijo, Dios dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mire lo que es la búsqueda. Mire lo que es clamar a Dios. Anteriormente Dios le había dicho a Moisés que su presencia no iba a ir con ellos. Pero a través del clamor, a través del arrepentimiento que había tenido el pueblo de Israel, Dios dijo que su presencia va a ir con él. Y no solo eso. Dijo que le iba a dar descanso. El descanso, la paz de Dios, no se compara con nada de este mundo. A vos que quizás estás del otro lado, que quizás no conocés los caminos de Cristo todavía. Déjame decirte que el descanso que te da la presencia de Dios en tu vida, la paz que te da el Señor al acostarte a dormir, cada noche, ni todo el oro, ni toda la plata de este mundo te la puede dar. Por eso la presencia de Dios no se compara con nada. ¿Cuántas personas, no? ¿Cuánta gente millonaria? ¿Cuántos famosos, no? Se han quitado la vida. Han pasado por cosas desastrosas. Porque no tenían la presencia de Dios en su vida. Nunca llegaron a tener la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Esa paz solamente te la da el Espíritu Santo de Dios. Por eso Moisés no se conformó con la bendición de llegar a la tierra prometida. No se conformó con que Dios iba a enviar su ángel. Él quería esa presencia. Esa presencia que no tiene comparación con nada. Y insistió y buscó a Dios. Y siguió y siguió y siguió. Levantó un tabernáculo. Clamó a Dios. Dice que hablaba cara a cara con Dios como habla un compañero. Y Dios lo oyó. Por eso, amiga mía, vos que estás al otro lado, hoy te quiero decir que Dios oye, que Dios escucha, que Dios te responde y que Dios cumple su promesa, ¿no?
Y Moisés respondió. Moisés le respondió a Dios. Porque Moisés estaba preocupado. Moisés no quería que la presencia de Dios se apartase de su vida. Nadie quiere que la presencia de Dios se apartase de su vida. Si Dios es el que pelea por nosotros. Dios es el que nos guarda, Dios es el que nos cuida, Dios es el que nos sustenta día a día, ¿no? Dios es el que nos da la fuerza para poder seguir adelante. Dios es el que permite día a día, a través de su palabra, ¿no? Que nunca desmayemos, ¿no? A través de sus promesas, ¿no? Por eso Moisés siguió insistiendo, ¿no? Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿A dónde vamos a ir sin la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Qué podemos hacer sin la presencia de Dios en nuestra vida? Déjame decirte que sin la presencia de Dios en nuestra vida no podemos hacer nada. ¿A dónde vamos a ir si Dios no nos acompaña? Si Dios no va contigo, no vayas. No vayas. Si Dios no está contigo, no vayas. Quédate en donde estás. Porque para esto necesitamos el respaldo de Dios, mis hermanos. Para que las cosas prevalezcan, para que las cosas sigan creciendo. Necesitamos la cobertura, necesitamos el respaldo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque si las cosas no tienen el respaldo de Dios, dice la Escritura que son cortadas y echadas al fuego. Por eso Moisés no se conformó. Y hoy te digo que no te conformes. Dios quiere más para tu vida. Dios quiere bendecirte grandemente. Dios quiere verte crecer en el camino del Señor. Dice que lo que por gracia recibimos, por gracia debemos dar, ¿no? Esto es para compartir, ¿no? Las bendiciones, el conocimiento que nos da Dios de sus palabras para compartir, ¿no? Para que la obra siga creciendo, para que muchos conozcan de la verdad, ¿no? Porque yo antes no conocía la verdad. A Dios gracias, hoy la conozco, ¿no? La única verdad es esta palabra. La bendita palabra de Dios. Acá está toda la verdad. Acá está el camino, acá está la verdad, acá está la vida. Como dijo Jesucristo. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros. Eso es lo importante, que Dios ande con nosotros. Que Dios te acompañe al trabajo, que Dios te acompañe cuando salís a comprar. Que Dios te acompañe cuando vas a la iglesia, que la presencia de Dios esté sobre tu vida cuando entras a la casa de oración. Eso es lo importante, que Dios ande contigo, conmigo. Eso es lo importante, hermano o hermana. Que nunca se vaya la presencia de Dios en nuestras vidas. Sino que tú andes con nosotros. Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El pueblo de Dios. Nosotros somos pueblo de Dios. El que acepta a Cristo en su corazón ya pasa a ser parte del pueblo de Dios, ¿no? Palabra de Dios dice que no contristemos al Espíritu Santo de Dios, porque dice que por el cual fuimos sellados. Nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para el día de nuestra redención. Por eso es lo importante de tratar de estar siempre en obediencia, de esforzarnos, ¿no? ¿Para qué? Para no contristar al Espíritu Santo. Sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés.
también haré esto que has dicho. Por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Jehová le dijo a Moisés, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Dios no conoce, Dios conoce lo que está adentro de nuestros corazones, Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce lo que vamos a hacer, Dios conoce lo que sentimos. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. La gloria de Dios iba a pasar sobre el rostro de la vida de Moisés. La gloria de Dios está sobre nuestras vidas, hermano, hermano. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. La palabra de hoy dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Importante tener misericordia también, mis hermanos. De saber perdonar, de aceptar el perdón también. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá, ¿no? Nadie pudo ver el rostro de Dios. Acá Moisés. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que hayas pasado. Después apartaré mi mano y verá mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Pero Dios escuchó el clamor de Moisés. Y su presencia fue con él, fue con el pueblo, ¿no? Así que, hermano, hermana, amiga mía, nunca dejes de buscar a Dios. Nunca te conformes. Porque Dios quiere darte crecimiento, Dios quiere darte más. Así como Moisés no se conformó con el ángel que Dios dijo que iba a enviar, no se conformó porque él quería que la presencia de Dios lo acompañe. Este fue el mensaje que Dios puso en mi corazón. Que la presencia de Dios siempre esté sobre nuestras vidas, porque es lo que más vale. Así que, amiga mía, vos que estás del otro lado, que quizás no aceptaste a Cristo hoy en tu corazón, repite conmigo esta oración que te va a llevar a la vida eterna y a la salvación de tu alma. Señor Jesús, te acepto en mi corazón como mi único Rey y suficiente Salvador. Te ruego y te suplico, Señor Jesús, que borres mi nombre del libro de la muerte y lo escribas en el libro de la vida. Amén. Ahora vamos a orar para agradecerle a Dios y por todas las personas que están allá afuera, que aún no conocen de este Dios maravilloso. Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, me acerco delante de tu presencia, Padre Santo, para rogarte, para suplicarte, Señor mío Dios amado, por estas almas que te han aceptado a ti como tu único suficiente Salvador, Señor mío Dios amado. Que pronto puedan conocer de tu verdad, que pronto puedan conocer de tu misericordia, de tu amor, Señor mío Dios amado, que pronto puedan llegar a una casa de oración, Señor mío Dios amado. Te ruego y te suplico, Padre Santo, por todas estas personas que aún no te conocen, Señor mío Dios amado, que están en las calles, que están en las esquinas, en el vicio de la droga, en el vicio del alcohol, Padre Santo, como así yo estuve algún día, Padre Santo, que puedan oír tu voz, Padre Santo, que puedan ser alcanzadas, Señor mío Dios amado, por tu amor, por tu gracia, Señor mío Dios amado. Te ruego y te suplico, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, por esas personas que están en los hospitales, Señor mío Dios amado, que están pasando enfermedad, Señor mío Dios amado. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos curados y sanados de todas nuestras enfermedades, Padre Santo. Envía el poder de tu palabra, Señor mío Dios amado, a esas personas que están angustiadas, que están desesperadas, Padre Santo, que están viviendo tiempo de angustia, Señor mío Dios amado, tiempo de necesidad, Padre Santo. Levántalos, Padre Santo, restáuralos, Señor mío Dios amado. Que llegue tu palabra de esperanza, tu palabra de vida, Señor mío Dios amado. Y te ruego, Padre Santo, que nos sigas acompañando, Padre Santo, que tu presencia nunca se vaya de nuestras vidas, Señor mío Dios amado.
En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te agradezco, Padre Santo, porque tú has puesto palabra en mi boca en esta tarde, Señor mío amado. Y siempre toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza sea para ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Ten confianza, hasta el próximo programa. Dios lo bendiga grandemente.